¿Estás realmente listo para enfrentarte al juicio final, cuando toda tu vida sea puesta delante del trono de Dios y cada secreto, cada pensamiento oculto y cada acción que intentaste esconder salga a la luz como fuego que consume la paja? Y si te dijera que ese día no es una metáfora distante, ni un simple relato simbólico, sino una realidad inminente que se acerca silenciosamente, mientras el mundo sigue distraído en su rutina de pecado y en su indiferencia hacia lo eterno. Piensa en esto. Cada latido de tu corazón te acerca un segundo más a ese momento. Cada amanecer es un recordatorio de que la gracia aún se sostiene, pero no para siempre. La pregunta que arde es inevitable. ¿Estarás tú preparado cuando los cielos se sacudan? Cuando los ángeles suenen las trompetas y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria para juzgar a vivos y muertos. Muchos prefieren no pensar en ello. La humanidad entera parece huir de esta verdad como si pudiera escapar de lo inevitable. Llenan sus días con ruidos, con pantallas, con placeres momentáneos, con metas terrenales que perecen, pero todo eso se desvanecerá como polvo cuando la voz del Eterno resuene desde los cielos. En ese día no habrá excusas, no habrá abogados humanos, no habrá máscaras que puedan ocultar la verdad de lo que somos ante aquel que ve hasta lo más profundo del alma. Allí no importarán los títulos, las riquezas, ni las apariencias. Lo único que contará será si tu nombre está escrito en el libro de la vida. El juicio final no es un cuento medieval inventado para atemorizar a las masas. Es la proclamación solemne de la palabra de Dios, repetida una y otra vez a través de profetas, apóstoles y el mismo Jesús. Él lo anunció claramente. Vendrá el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No es una posibilidad, es una certeza. El universo entero espera ese día. El clamor de los justos y la rebeldía de los impíos tendrán su respuesta, y cada lágrima derramada será juzgada con justicia perfecta. Por eso, este mensaje no es un mero discurso, es un llamado urgente. Es urgente porque las señales del fin ya se cumplen a nuestros ojos. Naciones en guerra, violencia multiplicada, corazones fríos, fe debilitada, idolatría en su máximo esplendor y un mundo que se atreve a desafiar los mandamientos de Dios abiertamente. Pero también es un mensaje de esperanza, porque aún hay tiempo. Si escuchas estas palabras, es porque la misericordia todavía te alcanza, porque la puerta de la gracia no se ha cerrado todavía, porque Cristo aún intercede por ti. Hoy quiero que no solo escuches, sino que actúes. No dejes que este video sea un mensaje más que olvidas al terminar de verlo. Haz de este momento un punto de quiebre en tu vida espiritual. Decide hoy de qué lado estarás cuando el cielo se abra. Decide si permanecerás indiferente o si despertarás a la realidad eterna que ya está a las puertas. Antes de continuar, quiero invitarte a ser parte activa de esta comunidad de fe y reflexión. Suscríbete al canal, da me gusta a este video y comparte tus pensamientos, porque cada palabra que dejas aquí puede ser también una semilla que despierte a otro corazón. Y quiero que lo hagas de manera concreta. Escribe en los comentarios: quiero estar preparado para ese día. Si también anhelas estar firme delante del Señor cuando llegue el juicio final. Ese pequeño acto de fe pública puede ser el primer paso de tu preparación para la eternidad. Bloque 2. La inevitabilidad del juicio final. El juicio final no es un mito religioso inventado para controlar conciencias. Tampoco es una tradición obsoleta destinada a desaparecer con el paso de los siglos. Es una realidad tan inevitable como la muerte misma, una cita establecida desde antes de la fundación del mundo
escrita en las páginas eternas de la palabra de Dios y confirmada por la voz de Cristo, que dijo que vendría el día en que todas las naciones serían reunidas delante de Él. No importa cuánto lo ignoremos, cuánto nos resistamos o cuánto lo neguemos, esa fecha está marcada en el calendario divino y nada ni nadie podrá detener su llegada. Puedes escapar de un juicio humano. Puedes ocultar tus pecados de tus semejantes. Puedes vivir bajo una máscara durante toda tu vida, pero nunca podrás escapar del juicio de aquel que pesa los corazones y juzga las intenciones más profundas del alma. La inevitabilidad del juicio final se hace evidente en la historia misma de la humanidad. Los imperios se han levantado y han caído. Los reinos más poderosos, que parecían eternos, se han convertido en polvo. Los hombres más ricos y poderosos han muerto dejando todo atrás. Y todos, absolutamente todos, han enfrentado su destino. La Escritura lo resume con palabras que retumban como martillo sobre piedra. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay excepciones, no hay privilegios humanos que valgan, no hay corrupción que compre la justicia divina. Lo que aguarda a cada alma es comparecer delante del trono del Altísimo. Tal vez pienses que aún tienes tiempo, que el juicio es algo lejano, que antes podrás disfrutar de la vida y luego te ocuparás de lo espiritual. Pero la verdad es que nadie tiene asegurado el mañana. Cada respiración es un préstamo de la gracia, cada día es un regalo que puede ser el último. Millones de personas han partido de este mundo sin aviso, en un instante, sin prepararse, y ahora esperan el día de la resurrección para rendir cuentas de todo lo que hicieron en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio final no respeta edades ni posiciones. Los jóvenes y los ancianos, los pobres y los ricos, los desconocidos y los famosos, todos comparecerán delante del juez eterno, y este juicio no es solo un tribunal humano elevado a escala divina, no es una corte donde se presenten pruebas externas, es un juicio perfecto porque es llevado a cabo por aquel que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Él no necesita testigos, no necesita evidencias externas, porque cada palabra, cada pensamiento, cada intención, cada silencio, han sido registrados en los libros del cielo. En aquel día, cuando se abran los libros, tu vida será revelada en su totalidad y no habrá espacio para excusas. El universo entero contemplará la justicia de Dios, obrando en su máxima pureza y verdad. Por eso, la inevitabilidad del juicio final no debe llevarnos a desesperación, sino a preparación. Dios no nos reveló este misterio para paralizarnos de miedo, sino para despertarnos del letargo y darnos una oportunidad de arrepentimiento. La certeza de que ese día vendrá debe ser la fuerza que nos impulse a vivir en santidad hoy, a confesar nuestros pecados hoy, a reconciliarnos con Dios hoy, porque lo único que puede librarnos en aquel día es estar cubiertos por la sangre del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. La gran pregunta entonces no es si habrá un juicio, porque eso ya está sellado. La gran pregunta es, ¿cómo estarás tú delante de Dios en ese día? ¿Llegarás desnudo de toda excusa, cargado de tus propios pecados, o estarás vestido con las vestiduras blancas que Cristo ofrece gratuitamente a los que se arrepienten y confían en Él? Ese día llegará como ladrón en la noche, inesperado para muchos, pero seguro como la aurora. No dejes que te encuentre indiferente, porque cada segundo que pasa nos acerca al momento en que todo lo oculto será expuesto. Bloque 3. Las señales que anuncian el juicio. Si el juicio final es inevitable, también es cierto que Dios, en su infinita misericordia, no ha querido que la humanidad permanezca en tinieblas sin advertencias, sino que nos ha dado señales claras, visibles y estremecedoras
que anuncian su cercanía como campanas de alarma que suenan en medio de la noche del pecado para despertar a los que duermen. Desde los tiempos antiguos, los profetas hablaron de estos signos. Jesús mismo los enumeró en el Monte de los Olivos, y a lo largo de la historia, la tierra ha comenzado a temblar bajo el peso de esas profecías cumplidas. Ignorar las señales es cerrar los ojos deliberadamente frente a una tormenta que ya ruge sobre nuestras cabezas. La Escritura nos habla de guerras y rumores de guerras. Y hoy vivimos en una época en que la violencia y el conflicto son el lenguaje cotidiano de las naciones. El mundo entero se sacude bajo la amenaza constante de armas que pueden destruir ciudades enteras en segundos, y la humanidad, en lugar de volverse a Dios, confía en tratados frágiles que se rompen como hilos de telaraña ante la codicia y el orgullo de los gobernantes. Jesús también advirtió sobre hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares, y basta observar nuestro tiempo para ver cómo la naturaleza gime, cómo enfermedades nuevas y antiguas recorren el planeta, cómo millones padecen hambre mientras otros desperdician alimentos como si fueran nada. Estas señales no son casualidad, son el eco de la voz de Dios advirtiendo que el fin se acerca. Pero no todo se limita a desastres naturales o conflictos armados. Cristo dijo que habría un aumento de la maldad y que el amor de muchos se enfriaría. ¿Acaso no vemos eso con claridad? Familias divididas, sociedades que exaltan lo perverso, generaciones enteras que ya no distinguen entre lo santo y lo profano, multitudes que se burlan de la fe y rechazan lo sagrado. El corazón humano se ha endurecido, y lo que antes era impensable ahora es celebrado públicamente como progreso. Este enfriamiento del amor no es más que un reflejo de la gran apostasía, del abandono masivo de la verdad de Dios, de la preparación del escenario para la llegada del hombre de pecado, el anticristo, que engañará a millones con señales mentirosas. Otra señal poderosa es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vivimos en la generación en la que esto se está cumpliendo de manera acelerada. Nunca antes tantas personas tuvieron acceso a la palabra de Dios. Nunca antes las Escrituras habían cruzado fronteras, idiomas y culturas con tanta rapidez. Esto, lejos de ser un detalle más, es la confirmación de que el reloj profético avanza hacia su hora final. El mismo hecho de que tú estés escuchando este mensaje en este momento es prueba de que Dios está extendiendo su mano para que nadie tenga excusa. Y no olvidemos que entre las señales también están los fenómenos en los cielos y en la tierra. La luna, volviéndose como sangre, el sol oscurecido, las estrellas cayendo del firmamento. Algunos dirán que son meras coincidencias astronómicas, otros intentarán explicarlos con ciencia humana. Pero el creyente sabe que todo eso está escrito como parte del preludio del juicio final. Cada eclipse, cada terremoto, cada catástrofe es un recordatorio de que la creación misma gime esperando el día de la redención. Por eso, las señales no están ahí para alimentar nuestra curiosidad, ni para que hagamos cálculos humanos sobre fechas y cronogramas, sino para que estemos despiertos, para que nuestra fe no se adormezca, para que nuestro corazón se prepare como aquel siervo fiel, que aunque no sabe la hora exacta en que vendrá su Señor, vive siempre listo, con la lámpara encendida y el aceite de la fe ardiendo. Estas señales son la voz de Dios que nos grita en medio del caos. Prepárate porque viene el día del juicio. Bloque 4. El juez del universo. Cuando hablamos del juicio final, no podemos perder de vista la figura central de todo este acontecimiento. El juez del universo. No será un tribunal humano,
no será una corte terrenal llena de corrupción, favoritismos y errores. Será Cristo mismo, el Hijo del Hombre, quien se sentará en el trono de gloria para juzgar a vivos y muertos. Él es el único digno de abrir los libros, el único que puede examinar los corazones con justicia perfecta, porque conoce el interior del ser humano más allá de lo que nadie podría imaginar. Jesús no juzga con apariencias ni con testigos manipulados. Él escudriña la mente y el corazón, pesa las intenciones, y no hay mentira que pueda sobrevivir delante de su mirada ardiente como fuego. La Biblia nos lo presenta no solo como Salvador, sino también como juez. El mismo que murió en la cruz para ofrecer salvación al mundo, es el que tendrá la última palabra sobre el destino eterno de cada alma. Esto es un misterio profundo y solemne. El que hoy intercede por nosotros como abogado, ese mismo será quien mañana se levante como juez. Quien rechaza su gracia hoy se enfrentará a su justicia mañana. Por eso el tiempo de decidir no es en el futuro, sino ahora, porque llegará el día en que ya no será abogado defensor, sino juez justo. Imagina la escena descrita en Apocalipsis: un gran trono blanco, cielos y tierra huyendo de su presencia, multitudes incontables reunidas delante de él. No hay rincón del universo donde escapar, no hay escondite que pueda cubrirte de su mirada. Y allí estará Cristo, resplandeciente, majestuoso, rodeado de ángeles, abriendo los libros donde está escrita la historia de cada vida. Ese será el momento en que muchos temblarán, porque descubrirán demasiado tarde que ignoraron al Salvador y ahora enfrentan al juez. Pero al mismo tiempo, para los que han confiado en Él, para los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, ese juicio no será terror, sino liberación. Porque el mismo juez es también el que pagó el precio por su libertad. La cruz será la evidencia de que la gracia cubrió sus pecados, y el libro de la vida testificará que son herederos del reino eterno. El juez del universo no es injusto. Recompensará a cada uno según sus obras, pero salvará a todo aquel que creyó en su nombre. Este doble rostro de Cristo, Salvador y Juez, es lo que hace que el juicio final sea tan solemne. Si lo conoces como tu Redentor, lo reconocerás con gozo cuando aparezca. Si lo rechazaste, entonces su aparición será motivo de angustia indescriptible. Por eso, la Biblia dice que habrá dos reacciones opuestas. Unos levantarán la vista y dirán: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Otros clamarán a las montañas y a las peñas que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. Así, el centro del juicio no es solamente la revelación de nuestras obras, sino la revelación de nuestra relación con Cristo. El juicio final no es tanto sobre lo que hiciste o dejaste de hacer, sino sobre quién está en ti y quién gobierna tu vida. Si Cristo reina en tu corazón, el juez será también tu Salvador. Si lo has rechazado, el mismo que extendió su gracia será quien dicte la sentencia que tú mismo escogiste. Y es aquí donde la inevitabilidad del juicio se encuentra con la misericordia divina. Dios ha puesto al Hijo como juez precisamente porque Él se hizo hombre, porque Él caminó entre nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades y padeció nuestras tentaciones sin caer. Nadie podrá decir que Dios no entiende. Nadie podrá alegar que el juez no sabe lo que es sufrir. Él lo sabe y por eso su justicia será perfecta, sin error, sin injusticia, sin sombra de parcialidad. Bloque 5. El libro de la vida y los libros de memoria. Si hay una imagen que estremece profundamente al pensar en el juicio final, es la de los libros que serán abiertos delante del trono de Dios. La Escritura habla de dos tipos de registros. Por un lado, el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de aquellos que han creído en el Cordero y han sido lavados por su sangre. Y por otro lado,
los libros de memoria, donde está registrada cada obra, cada palabra y cada intención de los hombres. Esta realidad no es un símbolo vacío, sino una manera de mostrarnos que el cielo no olvida, que nada de lo que hemos hecho se borra sin arrepentimiento, que toda la historia de nuestra vida será presentada delante de aquel que juzga con justicia. El libro de la vida es el mayor tesoro que puede existir, porque en él no figuran riquezas ni títulos humanos, sino los nombres de aquellos que decidieron rendir su vida a Cristo. Jesús mismo dijo a sus discípulos que se regocijaran no porque los demonios se les sujetaban, sino porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Esa es la garantía de salvación, la marca que asegura que cuando el juicio se lleve a cabo, habrá una defensa que no depende de tus méritos, sino del sacrificio perfecto de Cristo. Tener tu nombre en el libro de la vida significa que aunque tu historia esté manchada por el pecado, la sangre del Cordero ha borrado esa culpa y te ha dado entrada al reino eterno. Pero también se abrirán los otros libros, los que contienen las memorias de cada vida. Allí estarán no solo las grandes decisiones, sino también los pequeños actos, las palabras dichas en secreto, los pensamientos cultivados en lo oculto, las intenciones que nunca se pronunciaron en voz alta, pero que quedaron grabadas en el corazón. Todo está escrito. Los ángeles, como testigos del universo, han registrado cada momento, y cuando esos libros se abran, la verdad quedará desnuda ante todos. Aquello que quisimos ocultar a los hombres será revelado delante del cielo entero. Esto puede sonar aterrador, y lo es para quienes viven sin arrepentimiento, para quienes creen que sus actos no tienen consecuencias. Pero para los hijos de Dios, los libros de memoria no serán motivo de condenación, sino de testimonio de la gracia. Porque cuando se abran y se lean los pecados cometidos, la voz de Cristo intercederá diciendo: «Es verdad, pero mis manos perforadas ya pagaron por esto». Cada acusación quedará anulada, cada culpa será cubierta, y el libro de la vida confirmará la victoria de la fe. El apóstol Juan, en Apocalipsis, declara con solemnidad: «El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». No hay expresión más clara y contundente. El destino eterno no depende de la opinión de los hombres, ni de la fama, ni de las obras externas, sino de si tu nombre está allí. Y no hay manera de inscribirlo por medios humanos. Solo puede ser escrito por la gracia de Cristo, cuando entregas tu vida a Él y permites que su sacrificio te limpie de todo pecado. Este contraste entre el libro de la vida y los libros de memoria nos enseña algo profundo. Nadie se salvará por méritos, pero nadie será condenado sin pruebas. La justicia de Dios será absoluta, perfecta y transparente. Los impíos no tendrán cómo reclamar injusticia, porque sus propios actos los acusarán. Los justos no tendrán de qué gloriarse, porque todo será por la misericordia de Cristo. Así, el juicio final revelará no solo lo que hemos hecho, sino lo que hemos creído, y mostrará al universo entero la grandeza del plan de salvación. El peso de esta realidad nos invita hoy a preguntarnos: ¿dónde está mi nombre? ¿Está escrito en el libro de la vida o aún cargo con la lista interminable de culpas en los libros de memoria? Esta pregunta no puede posponerse, porque cada día que pasa es una página más que se escribe en tu historia eterna. Hoy es el día en que puedes permitir que la sangre de Cristo borre tu condena y asegure tu nombre en el libro que nunca será borrado. Bloque 6. La separación entre justos e impíos. El juicio final no será un momento de confusión, ni un tribunal donde se discutan argumentos interminables. La Biblia lo describe con claridad. Cristo, sentado en su trono de gloria, separará a las naciones como un pastor separa las ovejas de los cabritos.
Esta imagen sencilla, pero cargada de poder, encierra una verdad solemne. Habrá una división definitiva, eterna e irrevocable entre los que eligieron seguir a Dios y los que lo rechazaron. No habrá un tercer grupo, no habrá terreno neutral, no habrá espacio para tibieza. Ese día marcará la separación absoluta entre la luz y las tinieblas, entre los que heredarán la vida eterna y los que serán lanzados a la condenación. Las ovejas, símbolo de los justos, serán colocadas a la derecha del Rey. Son aquellos que, aunque imperfectos, decidieron vivir en obediencia, escuchar la voz del pastor y seguirle a donde quiera que los guiara. Ellos no confiaron en sus fuerzas, sino en la gracia que les sostuvo. Sus obras, aunque pequeñas, fueron la evidencia de una fe genuina. Dieron de comer al hambriento, vistieron al desnudo, visitaron al enfermo, no porque buscaban méritos, sino porque Cristo vivía en ellos. En aquel día escucharán las palabras más dulces jamás pronunciadas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los cabritos, en cambio, serán puestos a la izquierda. Representan a aquellos que vivieron para sí mismos, que rechazaron la voz del pastor, que endurecieron su corazón a la misericordia. Quizás se consideraban religiosos, quizás aparentaban piedad, pero sus obras los delatarán. Ignoraron al necesitado, despreciaron al débil, se cerraron al amor de Dios. El Rey dirá con firmeza: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Palabras que estremecen el alma, porque muestran que no hay destino más trágico que ser separado para siempre de la presencia de Dios. Este acto de separación revela el corazón del Evangelio. No basta con creer de labios, no basta con proclamarse cristiano. Lo que importa es si la fe fue viva y se manifestó en la vida diaria. El juicio no será una lotería, será la confirmación de las decisiones que cada uno tomó en vida. Quien eligió a Cristo se hallará entre las ovejas. Quien lo rechazó, aunque lo hiciera de manera silenciosa o disfrazada, será contado entre los cabritos. Lo más impactante de esta escena es que no habrá apelación. No habrá posibilidad de cambiar de lado. En la eternidad no existen los matices que aquí usamos para justificarnos. Habrá solo dos caminos: la vida eterna o la condenación eterna. Esto debería estremecernos hasta lo más profundo, porque cada día que vivimos, estamos decidiendo en qué grupo estaremos cuando se pronuncie la sentencia final. La separación entre justos e impíos también revela la santidad absoluta de Dios. En este mundo, justos e injustos conviven. El trigo y la cizaña crecen juntos, la lluvia cae sobre buenos y malos. Pero llegará el momento en que esa mezcla terminará, en que la paciencia de Dios dará paso a su justicia perfecta. Ese día se manifestará la verdad que muchos prefirieron ignorar: que no todos los caminos llevan a la vida, que no todos los hombres heredarán la salvación, que la eternidad no es un destino universal, sino la consecuencia de las decisiones espirituales que cada uno tomó en esta vida. Y es aquí donde comprendemos por qué el mensaje del juicio final es tan urgente. No es para asustar, sino para despertar. No es para paralizar, sino para impulsar a buscar la santidad. Hoy todavía es posible cambiar de lado. Hoy todavía puedes dejar de vivir como cabrito y convertirte en oveja del rebaño de Cristo. Pero el día del juicio será demasiado tarde. La separación será definitiva y el eco de esa decisión resonará por toda la eternidad. Bloque 7. El destino eterno de los justos. Cuando la voz del Rey resuene diciendo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, se abrirá el capítulo más glorioso de la historia humana, el destino eterno de los justos. Ese momento no será un sueño vago ni una ilusión mística, será una realidad tangible.
un cumplimiento perfecto de las promesas de Dios a lo largo de los siglos. Lo que ahora creemos por fe, lo veremos con nuestros ojos. Lo que hoy esperamos en esperanza, lo recibiremos en plenitud. Los justos, aquellos que fueron lavados en la sangre del Cordero, que permanecieron firmes en medio de la prueba y que no negaron su fe, aun cuando el mundo los despreciaba, entrarán en un reino inconmovible, donde no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Este destino eterno no es un premio a las obras, sino el regalo de la gracia. La salvación nunca fue algo que se pudiera comprar con méritos humanos, porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de la santidad de Dios. Los justos entrarán en el reino no porque nunca pecaron, sino porque aceptaron el sacrificio perfecto de Cristo como sustituto y redentor. La eternidad de los justos será la celebración perpetua del triunfo del Cordero sobre el pecado y la muerte. Cada alma redimida será un testimonio vivo de la misericordia divina y por toda la eternidad cantarán: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La Biblia describe este destino con imágenes que estremecen el corazón. Calles de oro puro como vidrio transparente, un río de agua de vida que fluye del trono de Dios. El árbol de la vida dando fruto cada mes para la sanidad de las naciones. Pero más allá de estas imágenes gloriosas, la mayor bendición será la presencia misma de Dios, habitando con su pueblo. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa será la consumación de todo anhelo humano, ver el rostro de aquel a quien amamos sin haber visto, contemplar al Salvador cara a cara, y vivir en una comunión perfecta, sin separación, sin distancia, sin pecado que estorbe la relación entre el Creador y su creación. El destino eterno de los justos también será un reino de justicia y paz. Nunca más habrá corrupción, nunca más habrá violencia, nunca más la mentira o la maldad tendrán lugar. Los redimidos habitarán en una tierra nueva, donde el león y el cordero reposarán juntos, donde la naturaleza será restaurada, donde la creación dejará de gemir bajo la esclavitud de la corrupción. Ese será el cumplimiento de la esperanza que generaciones de creyentes han aguardado con lágrimas. La tierra prometida que no se limita a un territorio geográfico, sino a un nuevo cielo y una nueva tierra en los que mora la justicia. Y lo más hermoso de todo es que este destino no tendrá fin. Las glorias de este mundo se desvanecen, las alegrías humanas son pasajeras, incluso los momentos más felices de la vida aquí están marcados por el tiempo y la fragilidad. Pero la eternidad de los justos será inagotable, un amanecer que nunca tendrá ocaso, un gozo que nunca se apagará, una vida que nunca conocerá la muerte. El cántico de los redimidos será eterno, porque su comunión con Dios será eterna. Este destino, sin embargo, no es para todos indiscriminadamente. Es para los que han sido hallados fieles, para los que se refugiaron en Cristo, para los que dejaron que su gracia transformara sus vidas. Por eso la Biblia insiste en que debemos perseverar hasta el fin. El galardón no es para los que comienzan bien, sino para los que terminan la carrera guardando la fe. Y aunque las pruebas de este mundo son intensas, las promesas de Dios son seguras. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pensar en el destino eterno de los justos debe inspirarnos a vivir con esperanza, pero también a mantenernos firmes en la fe. Porque aunque el mundo se burle, aunque la maldad se multiplique, aunque las tinieblas parezcan vencer, sabemos que la última palabra no la tiene el pecado ni la muerte, sino el Cordero que venció. Y cuando llegue el día del juicio, los justos no tendrán que temblar, porque para ellos el veredicto será vida eterna. Bloque 8. El destino eterno de los impíos.
Si el destino de los justos está marcado por la gloria eterna, el destino de los impíos revela la faceta más aterradora del juicio final, la condenación eterna. La Biblia no suaviza esta verdad, no la oculta tras metáforas cómodas, ni la disfraza con eufemismos para agradar a los hombres. La presenta de manera clara, cruda y solemne. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una sentencia irreversible, un destino del que no hay retorno, mientras que la eternidad de los justos será vida abundante en comunión con Dios. La eternidad de los impíos será separación absoluta de su presencia, un vacío infinito de luz, de paz y de esperanza. El infierno no es un mito inventado por la religión para controlar multitudes, como muchos intentan argumentar hoy. Es una realidad confirmada por Cristo mismo, quien habló más veces del infierno que del cielo, precisamente para advertirnos de la magnitud del peligro. Él lo describió como un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere, un lugar de llanto y crujir de dientes, un estado de angustia eterna donde la conciencia no descansa, donde la memoria de lo perdido se convierte en tormento perpetuo. Allí no habrá segunda oportunidad, ni posibilidad de apelación, ni alivio en medio del dolor. Será la consecuencia definitiva de haber rechazado la gracia de Dios en vida. Lo más impactante de este destino no es solo el sufrimiento descrito, sino la certeza de que será eterno. En esta vida, incluso el dolor más intenso encuentra algún tipo de alivio con el tiempo, pero la condenación eterna no tiene fin. No hay calendario que reduzca la pena. No hay reloj que anuncie que el tormento está por terminar. Es un para siempre que resuena como sentencia definitiva sobre aquellos que eligieron vivir separados de Dios. Y es precisamente esta eternidad lo que hace que el mensaje del Evangelio sea tan urgente, porque ahora todavía hay tiempo para evitarlo. Pero en el juicio final ya no lo habrá. El destino de los impíos es también la manifestación de la justicia divina. Dios es amor, pero también es justo. Y sería una contradicción pensar en un Dios justo que deja sin respuesta la maldad del mundo, que mira indiferente la violencia, la corrupción, el odio, el desprecio por lo sagrado. La eternidad de los impíos será la evidencia de que el pecado no queda impune, de que cada acto de rebeldía contra Dios tiene consecuencias eternas. El fuego eterno no fue preparado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, pero aquellos que decidan seguirle en su rebelión compartirán también su condena. Este cuadro sombrío debe hacernos reflexionar profundamente. Nadie llega a ese destino por accidente. Nadie será condenado porque Dios lo quiso así arbitrariamente. Cada alma que sea separada a la izquierda del trono habrá elegido ese camino al rechazar la voz del Espíritu, al endurecer su corazón, al despreciar la sangre de Cristo. La condenación eterna es, en última instancia, la consecuencia de una decisión voluntaria de vivir sin Dios. Y lo más trágico es que esa decisión se convierte en permanente cuando el tiempo de gracia termina. Frente a esta realidad, muchos prefieren cerrar los ojos, minimizar la advertencia o justificar sus acciones, pensando que Dios al final será demasiado bueno como para condenar a alguien. Pero el error está en no entender que el mismo amor de Dios que ofrece salvación es el que exige justicia. Rechazar la cruz es elegir el fuego eterno. Rechazar la gracia es escoger el juicio sin misericordia. Y esa elección se hace hoy, en la vida presente, no en el más allá. Hablar del destino eterno de los impíos no es un ejercicio de morbo ni un recurso de miedo vacío. Es un llamado de advertencia, un eco del corazón de Dios que no quiere que nadie perezca, pero que tampoco forzará a nadie a amarle.
Si escuchas este mensaje, todavía estás a tiempo de cambiar tu destino. Todavía puedes pasar de las tinieblas a la luz. Todavía puedes ser contado entre los justos y no entre los impíos. Pero el día del juicio final, la separación será definitiva y el eco de la condenación resonará para siempre en aquellos que rechazaron al Salvador. Bloque 9. La preparación espiritual para el juicio. Sabiendo que el juicio final es inevitable, que los libros serán abiertos, que habrá una separación definitiva y que cada alma enfrentará un destino eterno, surge la pregunta más importante de todas: ¿cómo prepararnos para ese día? La preparación espiritual no es un ritual vacío, no es acumular méritos humanos, ni aparentar religiosidad ante los demás. Prepararse para el juicio es un llamado profundo a vivir cada día a la luz de la eternidad, con el corazón rendido a Cristo, con una fe activa que transforma la vida, porque cuando llegue ese día, no bastará con haber pertenecido a una iglesia, ni con haber escuchado sermones, ni con haber repetido oraciones. Lo único que contará será si tu vida fue entregada a Cristo y marcada por su gracia. La primera clave de preparación es la vigilancia. Jesús mismo advirtió: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La vigilancia no significa vivir en paranoia, sino en constante conciencia espiritual, despiertos ante las señales, atentos a la voz de Dios, evitando caer en el sueño de la indiferencia. Vivir vigilantes es tener una fe despierta que no se deja arrastrar por la corriente del mundo. Es guardar el corazón en medio de una generación que ha perdido toda sensibilidad hacia lo santo. Cada día debemos preguntarnos: ¿estoy viviendo como si Cristo viniera hoy? La segunda clave es la oración. No hay preparación posible sin una vida de comunión íntima con Dios. En la oración encontramos fuerza para resistir la tentación, claridad para discernir lo correcto, consuelo en medio de la prueba. Jesús les dijo a sus discípulos en Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. Y esas palabras siguen siendo actuales. Prepararse para el juicio final implica arrodillarse hoy, derramar el alma delante de Dios, confesar pecados, buscar dirección, mantener el aceite del Espíritu ardiendo en nuestras lámparas. Sin oración, nuestra fe se enfría. Con oración, nuestro corazón se mantiene encendido para la eternidad. La tercera clave es el arrepentimiento. No hay preparación sin un corazón quebrantado delante de Dios. El arrepentimiento genuino no es simplemente sentir remordimiento, sino volverse completamente al Señor, abandonar el pecado y abrazar la santidad. Cada pecado no confesado será un peso en el juicio. Cada culpa no entregada será una carga que testificará en nuestra contra. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento diario es el camino seguro hacia la paz con Dios y la preparación para el día final. La cuarta clave es la santidad. La Biblia declara: sin santidad nadie verá al Señor. No se trata de perfección humana, sino de vivir apartados para Dios, buscando obedecerle en todo, reflejando su carácter en nuestras palabras, pensamientos y acciones. La santidad es la evidencia de que Cristo reina en nuestra vida, es el fruto de un corazón transformado por su Espíritu. Prepararse espiritualmente para el juicio es dejar que la luz de Dios limpie cada rincón oculto, es renunciar a las sombras y caminar en la verdad, aunque el mundo entero elija la mentira. Y finalmente, la clave suprema es permanecer en Cristo. Todo esfuerzo humano sería en vano sin la unión con Él. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en Cristo significa vivir en dependencia total de su gracia,
reconocer que solo su sacrificio puede justificarnos, confiar en que su sangre es suficiente para cubrir nuestra culpa. Prepararse para el juicio no es acumular obras, sino permanecer bajo la sombra de la cruz. Ese será nuestro refugio en el día del juicio, no nuestra justicia, sino la suya. Prepararse espiritualmente no es algo que se deja para mañana. Cada día que vives, cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, es parte de tu preparación. Hoy decides si caminas como oveja o como cabrito, si tu nombre está escrito en el libro de la vida o si tu historia se acumula en los libros de memoria. La preparación es ahora, en este mismo momento, porque el reloj del cielo avanza, y cuando Cristo venga en gloria, ya no habrá tiempo de improvisar. Bloque 10. La urgencia del arrepentimiento hoy. Si hay algo que el enemigo de las almas ha logrado sembrar en el corazón humano, es la peligrosa idea de que siempre habrá tiempo, que todavía queda un mañana para arrepentirse, que siempre habrá una oportunidad más adelante para volver a Dios, que en algún momento de la vida, cuando convenga, se podrá hacer la paz con el Creador. Pero este es uno de los engaños más mortales de Satanás, porque la verdad es que nadie tiene asegurado el mañana. Cada latido del corazón es un préstamo de la gracia, cada respiro es una muestra de la misericordia de Dios, y posponer el arrepentimiento es jugar con el filo de la eternidad. La Biblia es clara al decir: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese hoy es la clave. El tiempo aceptable es ahora. El día de salvación es hoy, no mañana, no cuando resuelvas tus problemas, no cuando envejezcas, no cuando la vida te deje un espacio libre. El llamado de Dios no es para que lo postergues, es para que lo aceptes en este instante. Porque cada vez que el corazón se resiste, cada vez que rechaza al Espíritu Santo, se endurece un poco más. Y llega el momento en que la voz divina ya no se escucha con la misma claridad. El mañana es incierto, pero el hoy está en tus manos. La urgencia del arrepentimiento se hace aún más evidente cuando recordamos que el juicio final será repentino. Jesús dijo que vendrá como ladrón en la noche, en un momento inesperado. Nadie planifica el instante exacto en que un ladrón llega. De la misma manera, nadie sabrá el momento exacto en que el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes de los cielos. Por eso, quien posterga el arrepentimiento está viviendo como si tuviera garantizado un aviso previo, cuando en realidad la venida de Cristo será repentina, definitiva y gloriosa. Arrepentirse hoy significa reconocer nuestra condición delante de Dios, confesar nuestros pecados y abandonar las sendas de muerte. Significa volvernos al Señor con todo el corazón, no de manera superficial, no solo con palabras, sino con una transformación genuina de vida. El arrepentimiento verdadero no es solo tristeza por las consecuencias del pecado, sino dolor, porque hemos ofendido a un Dios santo y amoroso. Ese arrepentimiento produce un cambio, una conversión, una nueva dirección en la vida. Y ese cambio debe hacerse ahora, antes de que sea demasiado tarde. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que esperaron demasiado y fueron sorprendidos. La generación del diluvio ignoró las advertencias de Noé hasta que las aguas cayeron del cielo. Los habitantes de Sodoma se burlaban de Lot hasta que el fuego descendió sobre la ciudad. Los judíos de Jerusalén despreciaron al Mesías y terminaron viendo el templo reducido a cenizas. Cada uno de estos juicios históricos son advertencias para nosotros. El tiempo de la gracia no es eterno. Ignorarlo conduce al desastre. Hoy, mientras escuchas estas palabras, la puerta de la misericordia sigue abierta. Cristo todavía intercede por ti, todavía llama, todavía ofrece perdón.
Pero llegará el día en que esa puerta se cerrará, como se cerró el arca en tiempos de Noé. Y cuando eso ocurra, ya no habrá oportunidad de entrar. Ese será el momento más terrible para quienes pensaron que tenían tiempo, porque verán que la gracia terminó y que lo que queda es solo el juicio. Por eso, no hay decisión más urgente que arrepentirse hoy. No mañana, no después. Hoy. Este es el momento en que puedes clamar: Señor, ten misericordia de mí, limpia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si lo haces, tendrás la seguridad de que en el día del juicio no estarás solo, sino cubierto por la justicia perfecta de Cristo. Pero si lo rechazas, estarás eligiendo por ti mismo enfrentar el juicio sin abogado, con tus pecados como testigos en tu contra. El mayor engaño del enemigo es convencerte de que tienes tiempo. El mayor regalo de Dios es darte la oportunidad de decidir hoy. No dejes pasar este momento. Tu eternidad depende de lo que hagas ahora mismo. Bloque 11. La victoria de Cristo en el juicio. Si el juicio final es un día de solemnidad y temor para quienes rechazan a Dios, para los hijos de la fe, es un día de victoria, porque en ese tribunal supremo no comparecen solos, sino cubiertos por la justicia perfecta de Cristo. Esa es la gran diferencia, la línea que separa la desesperación de la esperanza. Los impíos comparecerán desnudos, con sus pecados expuestos, mientras que los redimidos estarán vestidos con vestiduras blancas, símbolo de la justicia del Cordero. Y esto no es porque fueran más santos, más fuertes o más dignos en sí mismos, sino porque aceptaron en humildad y fe la victoria de Cristo en la cruz. La Escritura declara que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas palabras son la esencia de la seguridad en el juicio. El acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Y el enemigo que nos acusaba día y noche fue derrotado por el sacrificio del Hijo de Dios. Así, cuando los libros sean abiertos y los pecados aparezcan como manchas en nuestra historia, la sangre de Cristo será la voz que hable más fuerte que toda acusación, diciendo: perdonado, redimido, comprado por precio. La victoria de Cristo en el juicio no consiste en ignorar nuestros pecados, sino en haberlos borrado con su propia vida entregada. Este es el misterio más glorioso del Evangelio. El mismo que será nuestro juez, es también nuestro abogado y salvador. Cristo no solo nos juzga, también nos defiende. No solo nos llama a cuentas, también pagó nuestra deuda. No solo señala la sentencia, también tomó sobre sí nuestro castigo. La cruz es la garantía de que, en el tribunal del cielo, los redimidos no escucharán una condena, sino un veredicto de justificación, porque la victoria no depende de la obra del hombre, sino de la obra consumada de Cristo. El Apocalipsis nos presenta una escena de esperanza en medio del juicio. Una gran multitud, de toda lengua y nación, vestida de blanco, con palmas en sus manos, clamando: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esa multitud no son perfectos en sí mismos. Son pecadores que fueron lavados, hombres y mujeres que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La victoria de Cristo es tan amplia que abarca a todo aquel que cree, desde el más débil hasta el más fuerte, desde el que llegó primero hasta el que llegó al final. Y es precisamente esta victoria la que nos da esperanza y seguridad hoy. No necesitamos vivir en terror paralizante del juicio, porque sabemos que Cristo ya venció en nuestro lugar. Lo que debemos hacer es permanecer en Él, guardar la fe, no soltar su mano. Su victoria se convierte en nuestra victoria cuando lo reconocemos como Señor y Salvador. De esta manera, el día del juicio no será para los justos un día de condena, sino el día de la proclamación pública de lo que ya fue asegurado en la cruz, la salvación eterna.
Pero no olvidemos que esta victoria no es automática ni universal. No todos la recibirán, solo los que han aceptado a Cristo como su Redentor, los que han despreciado su sacrificio, los que han rechazado su gracia, no podrán refugiarse en la cruz en aquel día. La victoria está disponible, pero requiere fe, arrepentimiento y entrega. Esa es la gran decisión que cada ser humano debe tomar, si enfrentar el juicio en sus propias fuerzas o bajo la sombra de la cruz. Por eso, la victoria de Cristo en el juicio es nuestra esperanza más gloriosa, pero también nuestro llamado más urgente. No hay seguridad en uno mismo, no hay salvación en obras humanas, no hay refugio en religiones o tradiciones. Solo hay refugio en el Cordero que fue inmolado. Solo hay seguridad en la sangre derramada en el Calvario. Solo hay esperanza en el Cristo resucitado que venció a la muerte. Ese día, cuando los cielos se abran y el tribunal eterno se establezca, los redimidos levantarán la voz no en terror, sino en alabanza, porque el juez será también su Salvador. Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. Llegamos al punto culminante de este mensaje, el momento en que todo lo que hemos visto, la inevitabilidad del juicio, las señales que lo anuncian, la apertura de los libros, la separación entre justos e impíos, el destino eterno de cada alma, se concentra en una sola decisión. ¿Qué harás tú con la oportunidad que todavía tienes? El juicio final no es un relato antiguo para despertar miedo. Es una advertencia viva de Dios para tu vida hoy. Y la verdad más solemne que debes escuchar es esta. Todavía hay tiempo de consagrarte. Todavía puedes entregarte. Todavía puedes rendir tu corazón a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Porque llegará el día en que los cielos se abran y el Hijo del Hombre aparezca con poder y gran gloria. Ese será el instante más glorioso y a la vez más terrible de toda la historia humana. Para los justos será el día de la liberación, el día en que su fe será recompensada, el día en que la eternidad se abrirá ante ellos como un amanecer que nunca se apagará. Pero para los impíos, para los que endurecieron su corazón, para los que despreciaron la gracia, será el día del lamento eterno, el momento en que comprenderán que su oportunidad se terminó y que el tiempo de la misericordia quedó atrás. No te engañes pensando que podrás decidir más adelante, que habrá un último minuto para reconciliarte con Dios. No es así. La Biblia nos enseña que cuando la puerta de la gracia se cierre, nadie podrá abrirla. Como en los días de Noé, cuando el arca se cerró, los que quedaron fuera clamaron, pero ya no había oportunidad. Esa imagen se repetirá en el fin. Los que no se consagraron mientras había tiempo descubrirán demasiado tarde que la decisión que postergaron era la más importante de toda su vida. Hoy, mientras tu corazón late y mientras tus oídos escuchan esta advertencia, el Espíritu Santo te habla con claridad. Este es el momento. No mañana, no después, no cuando tus problemas se resuelvan o cuando tengas más tranquilidad. El momento es ahora. Consagrarte significa reconocer que no puedes salvarte a ti mismo, significa rendirte completamente a Cristo, dejar que Él gobierne tu vida, abandonar el pecado y abrazar la santidad. Significa elegir estar a la derecha del Rey, ser contado entre las ovejas, tener tu nombre inscrito en el libro de la vida. Este es un llamado final, un llamado de amor, pero también de urgencia. Dios no quiere que nadie perezca, pero tampoco puede forzar tu decisión. La eternidad está en tus manos ahora mismo. ¿De qué lado estarás cuando suene la trompeta final? ¿Entre los que se regocijan porque su Salvador ha venido, o entre los que claman a las montañas para esconderse de su presencia? Esa decisión la tomas hoy. Por eso, quiero invitarte a dar un paso público de fe en este instante. No solo escuches este mensaje, respóndelo.
Si de verdad deseas consagrarte a Dios, si anhelas estar listo para el juicio final, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, te entrego mi vida antes del juicio final. Que esas palabras no sean un simple texto, sino la declaración solemne de tu corazón rendido al Creador. Y te invito también a suscribirte al canal, dar me gusta a este video y compartirlo, para que este mensaje alcance a más almas que necesitan escuchar esta verdad. Así no solo estarás reafirmando tu decisión, sino sembrando esperanza en otros que aún no saben lo cerca que estamos del día del juicio. Este es el llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde.